parte este año Consulta Participativa con su programa y su campaña No la mates, cuídala. A nuestra querida amiga que nos dice que aunque tarde no pudo dejar de unirse al regocijo que teníamos en la celebración del aniversario de Consulta Participativa. Nos felicita de todo corazón y nos augura éxitos y que sigamos y que para el próximo aniversario estemos llenos de publicidad. Gracias del alma, Reina. Gracias por este arreglo maravilloso. La producción general de nuestro programa se lo agradece y nos sentimos muy halagados con que un ícono, una reina del UHF, nos haya agradado y felicitado con este maravilloso y precioso. Mira qué belleza, Jessica, mira esto. Eso está lindísimo. Eso está lindísimo. Yo desde que llegué yo dije, la productora general de este programa tiene que estar haciendo bembito porque no pudo estar con nosotros hoy en la planta. Doña Julia López debe estarnos viendo por televisión. Yo no sé qué voy a hacer con el ramo, pero seguro Jessica que va a haber que llevárselo. Hay que llevárselo. Bien amigos, Jessica y yo como siempre, agradados de preparar algo con contenido de interés para toda la familia, de interés general. Y hoy tenemos una entrevistada experta en algo que muchas personas no piensan tan a menudo y lo tienen todo el tiempo de su vida porque es también signo de vida para estar en este mundo. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen los servicios de iguala contable, constitución de compañías, leyes laborales, experto en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su empresa o negocio tiene que ir como lo que usted ve en pantalla de manera ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5 en la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados para que la curva de valores de su negocio vaya en forma ascendente. También recordarles, amigos, el mensaje de la doctora Opelman que los conmina a que no oculten más su sonrisa. Ya no hay por qué ocultar más la sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opelman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, está presta para ofrecerle los servicios de ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontología pediátrica, implantes, puentes, coronas, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para la salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opelman. La doctora Lourdes Sarina Opelman tiene su gabinete en la Max Enrique Sureña, número 27, en el segundo nivel de la Plaza Román en Naco. Y tiene los teléfonos 809-846-0582. Les recordamos que la doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita. Contacte a la doctora Opelman, también la puede contactar a través de su dirección electrónica doctoraopelman@gmail.com. No oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Opelman. Amigos, la alegría de la celebración de nuestro segundo aniversario y toda la alegría con que ustedes vieron que iniciamos este programa tiene que necesariamente bajar e entristecernos, porque esperábamos no comenzar este programa
tratando de nuevo un feminicidio, tratando de nuevo violencia intrafamiliar. Y este es el caso, señores, de este señor que en el domingo, en la noche, degolló a su pareja, una adolescente de 17 años de edad, en una sesión en Moca, en un municipio de Moca. Este señor, luego de cometer ese horrendo crimen, salió al campo, colgó una soga y se ahorcó. Hablábamos de por qué el suicidio después de cometer el crimen. Decía la doctora Enid Hill en este programa, psicóloga, que es que sienten que cuando matan a la mujer se le acabó la vida. Yo tengo mis dudas. Yo creo que lo que no resisten estos hombres es saber que perdieron a la mujer que creían su posesión, que creían que era de su propiedad. Y esto, amigos televidentes, vamos a insistir, tiene que de una forma u otra parar. Marina Joaquina García, señores, de 17 años, fue asesinada por Eugenio Suero. Estos se habían separado recientemente y ella, de inocente, fue a la casa donde ambos vivían a recoger sus ropitas para llevárselas. Y este señor la acuchilló, la degolló y le quitó la vida. Tenemos que insistir en tantas cosas, en tantas dolorosas cosas con respecto, Jessica, de lo que es este instinto de posesión del hombre sobre la mujer, de esta violencia sin medida, sin freno, sin pensar que ella es hija, madre, esposa, hermana, cuñada, amiga, tía, sobrina, pero que también quiere ser abuela. Debemos entender que ella cuida nuestro sueño y alegra nuestros despertares. Respáldala, ámala, protégela, guíala. No la mates, cuídala, que no eres su dueño. Te entregó su amor, te entregó su vida, se puso bajo tu custodia, pero no firmó un contrato otorgándote su propiedad. Ella hizo contigo un pacto de amor, no de propiedad. No la mates, cuídala. Overman, cosas como estas es que nos hacen seguir enfatizando en esta campaña que hemos iniciado y que dijimos que íbamos a continuar durante todo el año. ¿Por qué? Porque es un mal que está creciendo. Es un cáncer que se está expandiendo y si nosotros no comenzamos a poner un granito de arena, pues lamentablemente no podrá este mal erradicarse. Cada vez va creciendo y la generación que va evolucionando está viendo esto y lo está viendo normal y lo va a seguir haciendo. Tenemos que tratar de que esta sociedad se empodere. Yo sigo insistiendo en que tenía que ver mucho la formación, el núcleo familiar. Fíjense ustedes cómo está la violencia. El caso de este padrastro que asesinó a su hijastro, un niño de menos de 2 años de edad. Esto en el barrio Cancino Adentro. Esto ha generado una preocupación tan grande. Este individuo, a un niño de menos de 2 años, luego de violarlo, óigase bien, de violarlo, lo asesinó. La madre del niño. Oiga, ¿por qué nos referimos al asunto del núcleo familiar? La madre del niño llega a la casa y lo encuentra muerto. Y si no es por una vecina que llega, porque ella llegó a comenzar a limpiar y hacer unos quehaceres sin siquiera preguntar y preocuparse de dónde estaba su bebé. Yacía muerto en una cama.
Y la vecina es quien le llama la atención. Y le dice, oye, ¿y el niño? Vamos a ver. Y ve, pero no se mueve. Y ahí está el grito de alarma. Esta madre, con 5 hijos de diferentes padres, está bajo exámenes, experticia médica. También tenía la fama de golpear a su pareja. Él declaró que cuando ella estaba embarazada se ponía de esa forma, que en este caso no sabemos, no se ha confirmado que también está embarazada de lo que pudiera ser su 6º hijo. Esta señora, la justicia, tanto a él como a ella, le cantó medida de coerción de 1 año. Pero el papá de la criatura asesinada también se le dictó medida de coerción, señores. Oigan, había violado a una hermana de otro hijo de él, a una niña. Fíjense ustedes cómo el núcleo familiar se desmembra, se descompone y da a la final el resultado que esta descomposición del núcleo familiar trae irremediablemente la muerte de inocentes, el feminicidio, el asesinato y la violencia intrafamiliar. Basta ya, no más. Amigos, tenía otros comentarios, pero sé que Jessica tiene un comentario muy importante y tenemos a una invitada muy importante a la que queremos aprovechar. Vamos a dejar a Jessica con su comentario. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna es cualquier preparación aplicada a un cuerpo sano para generar inmunidad contra una enfermedad creando anticuerpos. La forma más usual de aplicarlas es mediante las inyecciones, aunque también se puede mediante la vaporización nasal. Si bien se recomienda poner las vacunas durante la infancia del niño, estas también son necesarias durante todo el tiempo de vida de una persona. La vacuna es la medida sanitaria que más beneficios ha traído a la humanidad. Dentro de estos está que fortalece el sistema inmunológico de los niños y también de los adultos. Ayuda a prever las alergias. Es una acción de solidaridad, ya que no solamente beneficia a la persona que está siendo vacunada, sino que también protege a todas aquellas personas que están a su alrededor. Y la misma ha ayudado a erradicar enfermedades como el polio, la difteria, el sarampión, la neumonía, entre otras. A pesar de los beneficios que las vacunas traen y de evitar entre 2 y 3 millones de muertes al año, vacunarse aún sigue constituyendo un reto para la humanidad, tanto por la falta de disponibilidad de las vacunas, como también por los hitos negativos que se han ido creando en contra de estas. Bien, Jessica, y también hacer una exhortación a propósito de tu comentario a la familia, a los padres. Señores, hay que vacunar a los hijos. Y tenemos que vacunarnos los adultos y los envejecientes. Tenemos que hacerlo. Así es. Vamos a cooperar con nuestra salud y con la salud de nuestra sociedad. Vacunémonos a tiempo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y venimos con nuestra invitada de hoy. Bien, amigos, como lo habíamos anunciado anteriormente durante la presentación de nuestra entrega de hoy, tenemos con nosotros a una profesional de la medicina y que tiene una especialidad muy peculiar, muy particular, porque todo el mundo se alarma y comenta cuando vemos a un no vidente, cuando vemos a un sordo, a un mudo, cuando vemos a una persona postrada en una silla de ruedas por un mal de nacimiento, congénito, polio, pero muy pocos reparan en el sentido del olfato. Nosotros tenemos y sabemos que hay personas que no huelen, que huelen poco, que no lo saben y que hay padres que no saben que sus niños no huelen. A tal efecto, hemos pedido, y así nos ha complacido, a la doctora
Pamela Paul Paulino, otorrinolaringóloga, rinóloga, a que esté con nosotros para que hablemos de todo eso. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias, señor Hoppelman, señorita Reyes, muchísimas gracias. Y de verdad que es un placer para mí asistir a este programa Consulta Participativa. Gracias, doctora. Mire, nosotros tenemos aquí un lema cuando el invitado es varón. Jessica hace la primera pregunta. Okay. Yo solamente tengo la oportunidad de hacer la primera pregunta cuando es una dama. Okay. Por esto, yo voy a comenzar. Usted es rinóloga, pero usted es cirujana rinóloga. Sí. Entonces, usted conoce todos los aspectos de las patologías de la nariz, Sí, la sí. nini, como dicen los niños, que ese es el primer nombre que le dan. Yo quisiera, doctora, que hablemos y comencemos. ¿Cuán importante es la nariz sana para la salud general del individuo? Mire, esa es una pregunta que no la hacen mucho, pero sí es súper importante porque la nariz es la vía de entrada de la vía respiratoria. Y si no respiramos, no recibimos el oxígeno, que es lo que alimenta todas nuestras estructuras orgánicas y principalmente nuestro cerebro. La nariz acondiciona el aire para que cuando llegue al pulmón pueda entrar hacia la circulación ese oxígeno en las condiciones de humedad y calidad adecuada y que entonces pueda transportar el oxígeno, valga la redundancia, que es junto con otras sustancias como la glucosa los que dan vida a cada uno de nuestros órganos y permite que se produzcan las funciones naturales de cada uno de los órganos en el ser humano. O sea, doctora, que la nariz, no importa su forma, como le dicen, nariz de frondono, nariz ñata, nariz aguileña, nariz perfilada, nariz torcida, nariz abierta, nariz, lleva realmente vida. Sí, la nariz es parte Es esencial de la vida. responsable y es parte esencial de la vida. Sí. Entonces, Jessica, ¿vamos a arrancar con la doctora? Pero claro que sí. Doctora, yo considero que es bueno que le digamos al público, primero que nada, ¿cuál es la función de los laringólogos? ¿Por qué? Porque hay doctores que se encargan solamente de la nariz, otros que se encargan de los ojos, otros de los oídos, pero en sí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué abarca todo lo que hace un médico laringólogo? Y también hay varias especialidades dentro de esta rama. Dentro de ella, ¿quiénes son los que se encargan específicamente de la nariz? Mira, la otorrinolaringología, como dice su nombre, es el estudio dentro de la medicina del oído, nariz, boca y garganta. Y se refiere a cualquier enfermedad. ¿Y ojos? Anteriormente estaba unido a los ojos, todavía hasta los años 70. Eran oftalmólogos que veían algunas enfermedades del oído, la nariz y la garganta. Pero al ser enfermedades tan complejas, se separaron las especialidades. Y por ejemplo, aquí en el país, a partir de 1978, se formó la primera escuela nacional de otorrinolaringología. Vino un doctor muy famoso, que es el doctor Peguero, desde Estados Unidos, y junto con el doctor Manfredo Moore, que había venido de Francia, formaron la primera residencia y departamento quirúrgico completo en el área de otorrinolaringología en el país. Obviamente en esos años, que todavía no habíamos nacido ni siquiera nosotros, la otorrinolaringología era diferente porque no contábamos con la tecnología. Hoy en día, para nosotros estudiar, tanto sea el oído, la nariz, la garganta, nos ayudamos de diferentes aparatos tecnológicos y para realizar las cirugías podemos utilizar aparatos que nos ayudan incluso a entrar a través de la nariz como parte de la especialidad y abrir el cerebro, o sea, abordar a través de la base del cráneo patologías que están en el cerebro y junto con el neurocirujano, sin tener que abrir el cráneo del paciente, se pueden sacar esos tumores. Entonces, la otorrinolaringología es una especialidad muy diversa porque en los oídos tenemos diferentes patologías de tipo infecciosa o por ejemplo pacientes que de nacimiento tienen problemas para oír o personas que por una infección, por un trauma pueden tener la pérdida de la audición y hay diferentes maneras de tú ayudar al paciente a recuperar ese sentido. Por ejemplo, un niño que nace sordo hoy en día puede realizarse lo que se llama un implante coclear, donde un otorrinolaringólogo
en una de sus especialidades, que es el otólogo en este caso, es una persona que luego de hacer los 5 años de otorrino estudia 2 años más solamente de cirugía de oído. Y hay una cirugía donde se hace un abordaje y se introduce una microcomputadora dentro de la parte del oído que debe encargarse de la audición, y ya luego entonces el paciente percibe los sonidos y se puede enseñar a que el paciente aprenda a escuchar y aprende por lo tanto a hablar. Lo ideal es hacerlo con el paciente pequeño, pero en países como nosotros, donde la detección de la sordera a veces es muy tardía y donde los pacientes no tienen un gobierno, vamos a decir, con las capacidades para ayudar a que los pacientes accedan todos a estas tecnologías y puedan recuperar la audición, muchos adultos a través de fundaciones, pues entonces han recibido la cirugía de implantes cocleares. Aquí en el país hay una fundación que está en La Vega, que a través de una fundación de médicos norteamericanos ayudan a muchos pacientes dominicanos. Y recientemente en CEDIMAT, que es la institución donde laboro y dirijo el grupo de otorrinolaringólogos, el año pasado pudimos implantar a 2 pacientes adultos que por accidentes tuvieron pérdida de la audición y pudieron entonces implantársele estos dispositivos y hoy gracias a Dios están escuchando. Bien, doctora, vamos a entrar dentro de un momentito en materia en cuanto a las patologías propias de la nariz. Sí, sí, sí. Pero hay para mí, una de las cosas fundamentales en cuanto a la nariz es el sentido del olfato. Del olfato. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos, padres, un ejemplo, que nuestro niño nació sin el sentido del olfato? ¿Y cuánto afecta al desarrollo emocional, psicológico y su desarrollo en la sociedad y por la vida, la ausencia del olfato en un ser humano? Mire, el olfato generalmente se trastorna. La ausencia total no es común en niños, es más una disminución del olfato y generalmente se da secundario a enfermedades de tipo alérgicas y al crecimiento de una estructura que todos tenemos de manera normal, pero que por inflamaciones, ya sea por virus, por bacterias o por alergias, crecen y producen una obstrucción en toda la estructura nasal. Estas inflamaciones, que conocemos como rinitis, pueden llegar hasta la parte superior de la nariz, donde se encuentran los filetes olfatorios, y las partículas que traen el olor a través de la respiración no pueden ser captadas de manera adecuada. Esto lo vemos muy frecuente en niños que tienen adenoides, en niños que tienen rinitis y que muchas veces también hacen procesos de sinusitis secundario a esta obstrucción. Hay diferentes síntomas. Muchas veces el niño algo se quema al lado de él y no lo percibe, o el niño cuando estornuda huele mal, el estornudo tiene un olor un poquito particular y generalmente es un niño que tiene goteo de moco persistente. Ese moco puede ser claro o puede ser ya un moco un poco espeso, de un color amarillento, donde nos habla de que puede haber una infección. Muchos también se quejan de dolor de cabeza. Pero como le digo, en los niños es más relacionado a hipertrofia de adenoides, a rinitis, mientras que en los adultos muchas veces sí se presenta la hiposmia o la anosmia, que es la pérdida total del olfato, secundario muchas veces a traumatismos o en personas que han estado expuestas a agentes químicos importantes, donde esa sustancia ha penetrado a la nariz y ha causado un daño irreversible en el nervio olfatorio. También en personas que usan sustancias químicas, por ejemplo, personas que trabajan en industrias, zapateros, o personas, por ejemplo, que se ponen incluso remedios caseros. Por ejemplo, una vez vi una persona que rayó la semilla de un árbol, no recuerdo bien el nombre, que era piñón, y eso le produjo una lesión química porque esa sustancia tiene químicos y dañó completamente. Luego de ahí el paciente se lo puso porque tenía sinusitis y le habían dicho que eso era bueno y el paciente quedó sin olfato para toda la vida. Antes de que mi compañera le haga la siguiente pregunta, vamos a concluir con el asunto de la ausencia del sentido del olfato. ¿Tiene que ver la ausencia del olfato con la identificación del sabor con todo de las comidas? Sí, sí, sí. ¿Y de las cosas que comemos? Sí, definitivamente no solamente con las comidas. El olfato nos ayuda a identificar a las demás personas,
porque al igual que la mayoría de los animales, el olfato es uno de los órganos, vamos a decir, o sentidos de supervivencia. Y aunque para nosotros es imperceptible, cada ser humano tiene su olor y cada ser vivo en general, y el olfato nos ayuda a las interrelaciones. Fíjese que muchas veces usted conoce a alguien y esa persona de inicio no le es agradable. A veces es por el olor que despide esas personas. Son las famosas feromonas. Todos tenemos un olor particular y eso ayuda también a que se desarrollen las relaciones y obviamente el amor entra también mucho por la nariz. Porque a ti te gusta una pareja y otra no. Tiene mucho que ver con su olor, aunque obviamente todo lo que ya es la comunicación, el aspecto físico, fluye, pero lo primero que te impresiona de una persona inconscientemente es el olor. Incluso fíjense que hay un libro muy famoso que es El perfume, que habla mucho de eso, de cómo esa persona hizo una fragancia que volvió loca a todos y todo eso. Sí, así es. El olfato es importante. Doctora, usted estuvo hablando de la rinitis y también de la sinusitis. Entonces yo quisiera que usted nos diga la diferencia entre ambas y también si el vivir en un país tropical influye en que tantas personas en este país tengan sinusitis y que tanto afecta, porque eso que te causa dolor de cabeza, dolor en los oídos y demás. Realmente aquí en el país hay mucha rinitis, más que sinusitis, porque la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, que puede darse por virus, por procesos infecciosos diversos, por exposición a diferentes alergenos o exposición a sustancias químicas, e incluso por una simple gripe, que generalmente son de tipo viral. Pero ya la sinusitis implica una infección a nivel de los senos paranasales y de la mucosa nasal, donde interviene un agente bacteriano, por lo general, a veces puede ser viral, pero los síntomas son más groseros. Una persona que siente picazón en la nariz, que gotea un poquito de un moco líquido, generalmente estornuda mucho, estamos hablando de una rinitis. Y en la rinitis hay una inflamación que luego produce la rinorrea frecuente, que es el moqueo suave, estornudos y mucha congestión nasal. Cuando un paciente que tiene previamente una rinitis se expone a un virus o esas secreciones se acumulan y entonces viene una bacteria y la coloniza, entonces empiezan otros síntomas como son fiebre, una mucosidad muy espesa de un color amarillento, a veces marrón, un poco feo, mal olor en la nariz, pueden haber otros síntomas que son un poquito más graves. Y es importante que las personas se vean con el otorrinolaringólogo porque una sinusitis a veces es una enfermedad que la gente no le pone mucha atención, pero sucede que los senos paranasales son las cavidades que están en los huesos de la cara que ayudan junto con la nariz a formar toda la superficie respiratoria superior, pero cuando se infectan, nosotros estamos sobre y debajo de los ojos y del cerebro, y entonces la sinusitis podría invadir estas estructuras y puede haber una meningitis secundaria a una sinusitis, un absceso a nivel cerebral secundario a una sinusitis, o puede haber incluso una diseminación de la sinusitis desde la nariz hasta el ojo y puede causar. Yo he visto 2 pacientes que han quedado ciegos por sinusitis no tratada. ¿Ciego por sinusitis? Sí, porque son personas, por ejemplo, que han hecho una sinusitis aguda donde ha habido fiebre por varios días, malestar, y la pus desde la nariz ha pasado al ojo y le ha comprimido completamente el nervio óptico y el paciente ha perdido la visión. Doctora, y generalmente cuando eso pasa es irreversible, entonces no es algo tan simple como que yo tengo una sinusitis. Por eso quería preguntarle, apuntando sobre lo que Jessica le preguntó, ¿la sinusitis es operable? ¿Es cierto que...? Sí, la sinusitis se opera. La sinusitis puede tener un componente que se llama poliposis nasal, donde se forman por las alergias o por las inflamaciones concurrentes unas masas de aspecto mucoso, son como unas masas blandas, no son tumores propiamente, de crecimiento epitelial, que obstruyen todo el flujo del aire del moco de la nariz. Y pueden haber sinusitis sin estos pólipos, donde se cierran los orificios naturales por donde debe salir el moco y entonces tiende a la reinfección y la reinfección. Cuando nosotros evaluamos al paciente, hacemos una tomografía
que es el estudio indicado para realmente ver la sinusitis. Una radiografía normal no la ve. Y podemos ver si esos orificios de salida están obstruidos, y eso es lo que nosotros vamos a aperturar en la cirugía. Entramos con una cámara muy pequeña a la nariz. Si hay pólipos, sacamos todos esos pólipos con ayuda de unos aparatos especiales que se llaman microdebridadores, y vamos sacando todo este tejido. Se toma muestra para ver si es algo benigno o si ha evolucionado, porque también pueden evolucionar a una patología maligna. Doctora, hemos hablado de rinitis, rinitis alérgica, pólipos, sinusitis, cirugía de sinusitis. Vamos a hablar un poquito de las hemorragias nasales. Sí. Las hemorragias nasales y el aleteo nasal después de esta pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las hemorragias nasales y el aleteo nasal. Sí. Las hemorragias nasales son frecuentes. ¿Qué la ocasiona? ¿Qué patología la ocasiona? ¿Y cuáles son los verdaderos daños permanentes o temporales de las hemorragias nasales y el aleteo nasal? Bueno, las hemorragias primariamente vamos a dividirla por etapas de la vida. En los niños se da mucho porque los niños se rascan la nariz porque tienen picazón, porque generalmente tienen algún tipo de alergia, y muchas veces incluso durmiendo se rascan, y en la parte anterior de la nariz hay un plexo, o sea, un grupo de venitas y arterias que son muy superficiales, y cuando rascan ese lado puede haber un sangrado importantísimo. Otra de las causas en los pacientes jóvenes son las desviaciones del tabique nasal. El septum nasal es la pared que divide un lado del otro de la nariz y está en el centro de la nariz. Y esto nos ayuda a que el aire fluya adecuadamente. En las paredes del septum hay arterias y venas que van a los lados, y también en la parte posterior de la nariz, hacia la parte superior o techo, pasan arterias muy importantes. La nariz es una de los órganos más irrigados del cuerpo, o sea, que mayor grupo de arterias y venas tiene. A la nariz la nutren 3 grupos arteriales diferentes, y son los 3 más grandes de la parte superior del cuerpo. Entonces, esto hace que sangre con facilidad. Aquí vemos en una imagen donde se ven los senos paranasales. Lo que está en verde son los frontales, los que están en azul son los etmoidales, y los que están en morado son los maxilares. Y lo que se ve en el centro es la nariz con las diferentes estructuras que dan paso al aire y que calientan el aire, que se llaman cornetes. Aparte de eso, podemos ver, si ustedes se fijan, que en la imagen lateral el cerebro está justo encima de los senos paranasales y la nariz, y al igual que los ojos que están a los lados. Entonces, por eso muchas enfermedades nasales, si se complican, por ejemplo, enfermedades infecciosas o tumores, pueden invadir el cerebro o invadir el ojo. Y eso es sumamente importante. Entonces las hemorragias, los efectos permanentes dañinos de la hemorragia. Mira, una hemorragia puede llevar incluso hasta la muerte, porque hay hemorragias que si es, por ejemplo, en la parte posterior de la nariz, donde esos vasos sanguíneos son muy grandes y de gran calibre, una persona que no se atienda de manera rápida puede hacer una hemorragia que pierda 2 o 3 litros de sangre en cuestiones de pocas horas. Sí. Yo le puedo decir incluso que yo he llegado a ver personas que por accidente han tenido una dilatación en arterias del cerebro y una ruptura cercana, y en un estornudo ha habido un estallido y el paciente no ha dado tiempo ni siquiera de llegar al hospital. Han llegado al hospital ya totalmente desangrados. Doctora, ¿y a qué tratamientos se someten estas personas? Cuando hay un sangrado nasal, lo primero que debemos de hacer es una endoscopía. La endoscopía es con un lente y una cámara pequeñito. Nosotros entramos a la nariz y localizamos el punto de sangrado. Si vemos que es un sangrado leve, tenemos algunas sustancias como nitrato de plata donde podemos dar toquecito y esto cauteriza el vaso sanguíneo. Pero en el caso que esté en una parte, por ejemplo en la parte posterior o superior de la nariz, o que sea un sangrado muy
intenso. Nosotros dormimos al paciente en el quirófano y entonces ya entramos con la cámara y con aparatos más especiales buscamos el trayecto de esa arteria para poder coagular esa arteria y provocar entonces detener el sangrado. En algunos casos hay personas que tienen, por ejemplo, anticoagulación porque tienen problemas del corazón y eso. Luego de que cauterizamos, entonces utilizamos sustancias especiales que nos ayudan a provocar como un tapón gelatinoso en la nariz y entonces eso también nos ayuda a parar el sangrado nasal. Bien, doctora, el aleteo nasal, que dicen que afecta mayormente a niños y a bebés. El aleteo es un síntoma, un signo, porque podemos verlo y eso nos dice a nosotros que el niño no está respirando bien. Ese aleteo puede acompañarse también de un movimiento, vamos a decir, sincrónico del tórax, donde vemos que el niño respira y las costillitas como que se resaltan mucho. Entonces, esto es muy característico en niños asmáticos, por ejemplo. Pero si el aleteo es solamente en la nariz y el niño hace respiraciones hondas, pero no vemos cambios a nivel del tórax, pues generalmente es porque hay una obstrucción a nivel nasal, ya sea por hipertrofia de adenoides, por hipertrofia de los cornetes o porque el niño tenga algún pólipo, que no es muy común, pero sí aparecen niños que pueden presentar pólipos. Doctor, usted habló del tabique torcido. ¿La única solución es la operación? Sí. Mira qué pasa. Cuando el tabique se tuerce, generalmente es por un golpe. Esa desviación, tú puedes vivir con ella. Pero ¿qué pasa? Si la desviación es muy intensa, cierra completamente el paso del aire del lado donde está desviado. Y hay algunos golpes donde incluso la parte anterior del tabique se desvía hacia el lado derecho, por ejemplo, y la parte posterior hacia el izquierdo. Entonces, del lado derecho no te entra nada de aire desde la parte anterior, pero en el lado izquierdo no te entra en la posterior. Eso es muy común. Y entonces esto provoca que el paciente tenga obligatoriamente que respirar por la boca. La boca no tiene las condiciones de la nariz porque la boca no tiene las estructuras que calientan y humidifican el aire. Y eso puede provocarte luego enfermedades incluso hasta cardíacas. ¿Por qué? Porque el corazón va a tener que hacer un mayor esfuerzo para llevar el oxígeno de forma adecuada a los tejidos del cuerpo. Entonces, como el aire no llega en la calidad suficiente, porque no tiene las condiciones que provoca la nariz, el corazón lo que hace es que aumenta la cantidad de latidos por minuto para poder, si me llegan 10 moléculas de oxígeno y yo necesito 20, pues yo lo que hago es que duplico mi carga para que la vuelta de la sangre sea más rápida. Y muchas personas tienen hipertensión arterial y cuando nos lo manda el cardiólogo y tú les resuelves el problema de la nariz, la hipertensión arterial tiende a bajar y muchos hasta dejan los medicamentos. Doctora, algo que es comúnmente, o sea, mayormente se observa en niños, los objetos extraños. Cuerpos extraños en la nariz. Háblame de eso. Sí, mire, lamentándolo mucho, los niños son muy curiosos y a veces con los amiguitos empiezan a introducirse cosas en los oídos, muchas veces también en la nariz. Los cuerpos extraños en los oídos, si no son elementos cortantes o no son bichitos, porque algunas personas pueden entrársele a cualquier animalito, una cucaracha, una garrapata. ¿Y es cierto que pueden vivir dentro de la nariz? Y se pueden quedar ahí, no, en la nariz no, en el oído. Pero en la nariz sucede que hay un riesgo muy importante que es que se vaya al pulmón. Entonces, por eso es casi una emergencia. Ambos son emergencias, porque tener algo en el oído te puede provocar una lesión en el tímpano, si está vivo, por ejemplo, pero si es un grano o si es un juguete, a menos que no lo manipulen, no te va a causar un daño mayor. Pero siempre hay que retirarlo. Nosotros entramos con el endoscopio, con la cámara y con unas pincitas muy pequeñas lo retiramos. Pero en la nariz, si ese cuerpo extraño se va hacia atrás, el paciente inspira muy fuerte, puede bajar hacia el pulmón y eso en el pulmón entonces causa una infección grandísima porque es un objeto que no debe de estar ahí y es un procedimiento incluso peor para el paciente. Siempre que hay un cuerpo extraño, lo ideal es entonces dormir al paciente con una mascarilla de un poco de anestésico, se lleva al quirófano y se retira. Hay que tener muy pendientes que muchos niños toman las pilas de los juguetes y eso es súper peligroso. Porque cuando las pilas son redonditas, generalmente muy pequeñas,
Y si esa pila se deja en la nariz, empieza a botar un líquido y ese líquido produce una quemadura importantísima. Entonces, muchas veces, eso también es algo que debemos hacer bien rápido. Si un niño llega y vemos que es una pila o la mamá ve que falta el juguete de la pilita, aunque no lo vean, siempre es bueno llevarlo al otorrino porque a veces con la cámara nosotros podemos ver y si no se llega a ver con la cámara, porque el niño se mueve mucho, en una radiografía también la podemos identificar. Doctora, yo conozco personas que roncan mucho y es por el mismo hecho de que tienen el tabique torcido, o Sí. eso es lo que le dicen los doctores. Sí. O sea, Eso influye en el ronquido. eso influye. Ujú. ¿Cuáles serían las implicaciones fisiológicas que puede tener una persona que ronque mucho? Mira, el ronquido es un tema muy amplio porque el ronquido puede depender de muchas cosas. Se ronca porque hay una obstrucción en la vía respiratoria alta, pero esa vía respiratoria tiene, vamos a decir, 3 segmentos. La nariz anterior, que es un segmento rígido, que generalmente entonces cuando hay un ronquido es porque hay una obstrucción en este punto, ya sea porque se desvigó el tabique, porque hay una masa, ya sea un pólipo o un tumor, o porque los cornetes están muy grandes, porque hay mucha alergia y mucha inflamación. La parte de la nasofaringe, que es la parte que está detrás de la nariz, entre la garganta y la nariz, esta parte es elástica completamente y en algunas personas hay una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño, donde hay un cambio de la presión de esa área y tiende a colapsarse y no pasa el aire. Y la boca, ya la parte posterior de la boca, donde están las amígdalas, está el paladar o donde está la campanita, que son los músculos que ayudan a separar el techo de la nariz de la boca, el piso de la nariz de la boca, perdón, y la lengua. Todas esas estructuras influyen en que una persona ronque y respire de manera adecuada. Si hay ronquido es porque no hay buena respiración. Y cuando hay ronquidos es porque hay una obstrucción en uno de estos puntos. Por ejemplo, hay personas que tienen la lengua muy grande, o por ejemplo niños como los niños con síndrome de Down. A veces hay que hacer cirugía en la lengua para poder disminuir la obstrucción. O también nos auxiliamos con los odontólogos. Algunos odontólogos tienen especialidad en hacer algunos aparatos que nos ayudan a mover un poco la mandíbula y esto ayuda también a movilizar un poco la lengua y a quitar la obstrucción. Pasa que cuando nos acostamos todos los tejidos se van hacia atrás porque dormimos en una posición donde tiende a relajarse los músculos y toda la musculatura y se va hacia atrás la lengua, el paladar también y todo esto obstruye. Entonces, Doctora, hay que examinar bien al paciente. las infecciones bacterianas nasales, ¿cuán frecuentes son y cómo podemos prevenirlas? Mira, las infecciones bacterianas nasales generalmente vienen secundario a un proceso gripal. ¿Y qué pasa? Es algo que no podemos predecir porque nosotros en el cuerpo tenemos bacterias y esas bacterias son propias de la economía. Lo que pasa es que generalmente esas bacterias no son patógenas, o sea, no enferman. Cuando hay un desequilibrio entre nuestra línea de defensa y esa bacteria, pueden ellas entonces florecer y multiplicarse. O también pueden entrar por la vía aérea, a veces contagio de otra persona que tiene esa bacteria o agua contaminada, o sea, pueden haber múltiples causas. Lo importante de una infección cuando es bacteriana es que hay mucha fiebre y hay una salida de moco importante. Y generalmente si vemos al paciente y hacemos un hemograma, vamos a ver que hay un cambio porque hay un aumento de los glóbulos blancos y eso nos indica que sí, que realmente hay bacterias. Entonces damos antibióticos, hay antibióticos que son utilizados de forma, vamos a decir, habitual, derivados de la penicilina en la mayoría de los casos, como la amoxicilina o amoxicilina con clavulanato. Y si se completa el tiempo, entonces el paciente resuelve. Doctora, rápidamente, porque el tiempo está en su clímax. Háblanos de los procedimientos más comunes, o sea, los procedimientos que más se necesitan y que son más comunes de practicar en las afecciones de la nariz. Mire, en rinología nosotros hacemos mucha cirugía funcional, que es para restablecer la función de la nariz, que pase el aire de manera adecuada. En esta cirugía tenemos la del tabique, que es la más común, tenemos cirugías de los cornetes, la cirugía endoscópica nasal, que es la cirugía donde vamos a hacer apertura de uno de los senos, ya sea para sacar pólipos, para sacar masas o para limpiar sinusitis, para que las personas entiendan.
Y hay otros procedimientos que no son tan frecuentes. Por ejemplo, yo hago muchas reconstrucciones nasales. En la nariz hay una unión de tejidos cartilaginosos y de tejido óseo junto músculos y tejido graso. Estas estructuras forman unas válvulas, que llaman así, que son, vamos a decir, filtros o partes de la nariz donde dirigen el aire hacia un punto. Tenemos una válvula externa, que es toda la parte externa de los orificios nasales, y la válvula interna, que está generalmente desde la parte afuera de la nariz, la podemos ver en este punto, entre la unión de la parte posterior de la punta nasal con el ala. Pero eso es para que la gente lo entienda, no es que es así. Entonces, muchas personas por enfermedades, por traumas, esos ligamentos y esos cartílagos se debilitan. Y cuando respiran tienden a pincharse la nariz y se hunde. También por cirugías estéticas realizadas de una manera inadecuada. Y cuando esto pasa, el paciente no respira. También porque de manera natural, o sea, nacen con las estructuras muy grandes. Por ejemplo, la parte de aquí de la nariz se llama columnela, lo que une el labio y la nariz. Esta parte del medio que recubre el septum. Y algunas personas la tienen muy, muy anchas. Entonces nosotros tenemos que reducir el tamaño o hacer rellenos con cartílago. Eso se llama una valvuloplastía, reconstruir la válvula nasal para poder trabajar la respiración. Yo soy, además de rinóloga, cirujana plástica de la cara. Y entonces se combina lo estético y lo plástico. Pero muchas veces incluso hay unas discusiones con los seguros porque entienden que tú lo vas a hacer por estética y es todo lo contrario. Es para resolver un problema que no tiene nada que ver con bien, doctora, hasta vamos a volar. Ya las señas nos las están haciendo en el aire. Doctora, se nos quedan tantas cosas. Se nos queda todo lo que tiene que ver con la papilomatosis. Papilomatosis, sí, eso es algo muy grave. Yo espero que usted nos conceda otra participación, porque sí, le confieso, no sabíamos que había tanta patología, tantas enfermedades y afecciones sí, que afectan la nariz. Sí. Amigos televidentes, creo que la doctora ha sido lo suficientemente explícita. Esperamos que la participación de la doctora Pamela Paulino haya servido, como siempre, para dejar algo en ustedes positivo, lo cual es el propósito de Consulta Participativa. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado y la invitación está abierta para una próxima participación. Nos vemos en la próxima entrega.